están? Bienvenidos. Esta es otra edición de Eduardo Ledesma Pregunta y hoy vamos a conversar con la profesora de Pedagogía Diferencial, que además es especialista en discapacidad y en integración escolar, con más de 25 años de trayectoria en docencia, gestión y capacitación. Nuestra invitada se ha formado en instituciones de referencia como la Universidad de Buenos Aires, Flaxo, el Hospital Garrahan y universidades internacionales, especializándose en autismo, neurodesarrollo, arte terapia y pedagogía hospitalaria. Ha sido creadora del Centro Integral para el Discapacitado en Corrientes y directora de programas y equipos técnicos municipales y privados vinculados a la inclusión educativa y social. Actualmente es directora y coordinadora del Centro Educativo Terapéutico Aprender a Crecer y presidenta de la Asociación Civil Nacional Prestadores de Discapacidad Unidos, con representación en todo el país. Es reconocida como referente nacional de discapacidad, ha liderado acciones como la Carpa Blanca por la Discapacidad en 2022 y ha sido oradora en el Congreso de la Nación defendiendo derechos de las personas con discapacidad y los prestadores del sector. Recibimos hoy a Marcela Kriskovich. Marcela, gracias por estar acá, por aceptar esta invitación. ¿Cómo estás? Bien, gracias a vos, Eduardo, por la invitación y por el espacio. Más allá de esto que yo leí, ¿quién sos? Si te tenés que presentar, ¿quién sos? No, soy una persona que vengo muy ligada a la discapacidad, me lleva a estudiar mi hermana, que falleció cuando tenía 1 año, tenía síndrome de Down. Comencé a los 16 siendo catequista en la iglesia La Merced para personas con algún tipo de condición y me puse a estudiar esto, que lo cual armé todo mi proyecto de vida. Y luego me toca ser mamá de Iker, que hoy tiene 19 años y bueno, siempre defendiendo los derechos, no solo en Corrientes, y en el 2020 salto a nivel nacional y muy comprometida siempre con el sector. O sea, soy laburante, mamá, mujer y luchadora, digamos, por los derechos de todos, porque quiero un país más justo, digamos, para mi hijo, para mi sobrino. Ahora, el punto es tu hermana, digamos, el punto de partida, podríamos decir, de esta lucha tuya. Sí, mi hermana, me hubiese mucho gustado conocerla. Mamá siempre nos comentó. ¿Vos cuánto tenías cuando ella murió? No, yo no nacía, yo vine al año. Ella es 1 año mayor que yo. Mamá nos comentaba que iba a Buenos Aires a hacerle la estimulación. Ella viene con una cardiopatía congénita, aparte de tener síndrome de Down. Se agarra una pulmonía en esos viajes de avión y bueno, se le complica y termina falleciendo. Ella es por el cual uno se dedica, pero yo creo que la vocación uno lo tiene. Vengo con un legado muy importante de mis tíos en la parte de la salud, que fueron reconocidos acá, tanto el pediatra, el tío Rubén, como el tío Oscar, que es el ginecólogo, y también ellos defendiendo la salud pública. Vengo de familia de médicos, mi hermana era médica, mi primo hermano es médico. Claro. Solamente que yo me dediqué a la parte de la salud mental, viene a ser, pero sí. Hace 20 años que trabajaste en la creación de este Centro Integral para Discapacitados en Corrientes. Y a propósito de lo que estamos hablando acá, me gustaría saber cómo fue ese inicio, qué impacto tuvo y qué cambios hubo en el ámbito de la discapacidad en estas 2 décadas, porque desde afuera uno entiende que sí, que hubo cambios en esa mirada, y si la sociedad, si es verdad eso que estoy diciendo, y si la sociedad también acompañó ponerle esos cambios que hubo en otros aspectos, como por ejemplo los cambios científicos, ¿no? para tratar discapacidades y ese tipo de cosas. Sí, la verdad que comienza, en ese momento estaba Nora Nazar como intendente, en el 2000 fue. 2000. En el 2000. Yo hago un evento de hockey, no era hockey, miento, de atletismo, de olimpiadas especiales, que también muy vinculada a esa parte, donde me inculca todo ese amor al deporte adaptado Ernesto de Simoni, del Instituto Especial El IPEC.
termino siendo un referente ahí también gracias a Ernesto y a raíz de ese evento Nora se contacta conmigo para que haga un proyecto para abrir algún tipo de centro, institución, y yo desde ahí pensaba que el Estado, para ahorrarse dinero, el Estado tiene que invertir. Ahí es donde se forma el CIPET, hoy es CADIA, que ya lleva 25 años funcionando, y esto de poner un lugar donde sea de condición la familia vulnerable social y económica, donde me acuerdo que uno de los primeros días me ligué una trompada terrible en ese momento estaba el jefa y jefe de hogar, y donde yo le decía a la gente, no puede ser que te saquen cuando vos tenés que cobrar todo el monto, y me ligué una trompada porque es decirle a la gente cuáles son sus derechos, y tenían que cobrar la plata entera, no que venga un puntero y te lo saque. Y uno ahí que vine me pegó una trompada, un puntero, me acuerdo. Digamos. Sí, porque viste que vos avivás la gente. Alertando a la gente. Y estaba avivando a la gente, entonces me ligué una trompada terrible, pero eso no hizo que bajara ni los brazos, ni que el centro se cierre, y bueno, hoy la verdad que es uno de los primeros centros de rehabilitación de la Municipalidad de Corrientes, que yo creo que hoy CADIA tiene sus cosas que favorece muchísimo a aquellas personas con algún tipo de condición que no tenga recursos, que no tenga el CUT todavía, y es el CADIA el primero que le va acercando y va orientando y acompañando a la familia para que tenga todo lo que tiene por derecho, digamos. Fui su directora 10 años, eso me llevó también a ser funcionaria en la municipalidad como presidenta del Consejo Municipal del Discapacitado, cuando Viñolo estuvo de intendente, y bueno, me acuerdo que en el 2022, en plena carpa, me entregan un reconocimiento por ser, según ellos, pionera en discapacidad, pero yo la verdad que siempre hice lo que me parece que es lo mejor, en lo cual me formé, y esto de que uno tiene la vocación de servicio y siempre Pero es que la mirada del otro con respecto a tu trabajo tiene que ver también con la mirada de la sociedad respecto a la discapacidad, me parece. Sí, totalmente. Ahí me acuerdo que antes era mucho de esconder, ¿viste? O sea, yo creo que el cambio que hay hoy es que se ve mucho más, donde porque la familia... ya no se esconde. No, y donde la familia entiende que la familia es la primer institución que tiene que aceptar que tiene un hijo con una condición. Y eso es lo que después te ayuda a afrontar todas las barreras que vos te encontrás en la sociedad, porque la verdad que son barreras que por ahí a nosotros como familia nos duele un montón, porque hay discapacidades que sí son visibles, hay otras que no, y la sociedad piensa que tenés que andar con el certificado único de discapacidad colgado en el cuello. Eso es el CUT, lo que dijiste recién, ¿no? El CUT. Y que muchas veces no entienden de que no tenemos por qué estar diciendo que nuestro hijo tiene una condición para tener, como no esperar tanto en la cola o esas cosas en un supermercado, cuando vos sabés que la persona con autismo antes no había lo que hay ahora, por ejemplo, estos los ruidos, que hay horas especiales para ir a hacer las compras y todas esas cosas. Yo creo que hay un avance muy pequeño en eso, pero sí nos falta un montón para decir, bueno, este es un país inclusivo, como hay en otros países, y creo que todavía falta muchas cosas por hacer, porque todavía hay discriminaciones encubiertas, con esto no entra en el perfil, en una escuela no hay cupo, y esto que pasa hoy, pasaba hace 19 años, y hay muchas cosas todavía por mejorar. Y además institucional, digamos, ¿no? Que eso todavía... Supongo yo que duele un poco más. Porque, sí, totalmente. Porque ya pasa en la calle, que además pasa en las instituciones, supuestamente tienen que garantizar los derechos. Pero vos dijiste algo que me parece que vale la pena. ¿Qué es lo que querés decir cuando vos decís el Estado ahora invirtiendo? Porque tenés que hacer, el invertir es, acá en la Argentina hace muchísimo tiempo y en Corrientes mismo no se inaugura instituciones educativas, ni centros educativos, ni hogares para aquellos que no tengan recursos. Entonces vos tenés un montón de personas que están afuera del sistema. Esto de poner equipos técnicos en los hospitales, cosa cuando vos tenés un hijo con una condición, no...
A ver, la familia cuando recibe esto de que tu hijo nace con algún tipo de síndrome o patología, la mamá no es el hijo que vos te imaginás. Claro. Y ahí tiene que estar el equipo, no pensar todo lo que no vas a poder hacer, sino al contrario, acompañar a esa familia y decirle todo lo que podés lograr y todo lo que esta persona puede lograr si se hace una detección precoz. Yo creo que hace falta invertir en discapacidad. Argentina y Corrientes tiene muy buenos profesionales, pero hace falta eso, la inversión y un compromiso también por parte del Estado, no solamente a la hora de decir, bueno, vamos a hacer las cosas y después se olvidan cuando ya tenés el ganado, digamos, el lugar. Yo creo que hay que hacer un montón de cosas para lograr la inclusión real, que es lo que nosotros buscamos como papás. A propósito, en el área de inclusión escolar, recién mencionamos este tema y hay también ahí mucha controversia. Una de ellas puede ser esto, ¿no? Las discriminaciones encubiertas que hay. Y en todo caso, para que conozcamos al día de hoy cómo está la inclusión escolar en la Argentina o qué desafíos todavía persisten, cuáles son los más difíciles, cómo se puede mejorar. Primero desde el semillero. Yo creo que del profesorado hay que darle a las maestras, a las futuras docentes que son profesionales en educación, de que tener una persona con algún tipo de condición nos puede tocar a cualquiera y que ellos están formando personas, o sea, no porque tenga una condición va a ser menos que otro alumno que no lo tenga. Yo creo que esto de la actitud, de la oposición y no tener miedo, porque muchas no se logra la inclusión porque prejuzgan o porque piensan que tener un niño con autismo puede contagiar a otro, y eso a veces yo creo que se tiene que enseñar desde ahí del profesorado. Lo otro que la maestra, la función de la MAI, que es la maestra de apoyo a la integración, o la APND, que es el acompañante personal no docente, o del acompañamiento terapéutico, no es que esté pegado al lado de la persona a quien acompaña, sino que es un andamiaje entre el conocimiento y ese sujeto que está ahí en una escuela o en la facultad o donde sea, y que realmente la persona no se, ¿cómo te puedo explicar? No se adapta a contenido porque uno aprende lo mismo, o sea, el mismo contenido, solamente que tiene otra manera de aprender distinto y en otros tiempos. Pero sí falta un montón de cosas por hacer. A mí me toca de cerca esto de la facultad, donde nosotros tenemos pacientes que, a ver, la obra social no te autoriza porque llegó a la facultad, cuando en realidad necesita también un acompañamiento esa persona, porque si está dentro del espectro autista, por ejemplo, sabemos que no es lo mismo estar en un salón de 10 que entrar en un aula magna con 250 compañeros. Entonces, también eso, o me toca con Iker, que también vino un día muy enojado de la facultad y hizo todo un planteo y en esto que me decía, no puede ser que piensan que la persona con discapacidad no puede llegar a esta instancia. Mirá dónde llegué yo siendo autista. ¿Quién es? Mi hijo. ¿Cuántos años tiene? 19. ¿Qué estudia? Y psicología. O sea, el docente, pero ahí también, ya que estoy, te voy a aprovechar, Sí. ¿no? Porque el docente se dice también mucho de que por ahí no está a la altura de las necesidades que plantea la inclusión, la diversidad, etcétera, ¿no? Pero mi pregunta es si no hay también otros actores que se tienen que comprometer, como para no caerle siempre solo al docente, porque si no es como que, bueno, el docente, pero ¿y el padre, el directivo, otras instituciones? Todo, por eso es un tema donde hay que trabajar en forma conjunta entre familia, institución educativa, el centro que acompaña. ¿Y cómo lo ves? ¿Eso se puede hacer? Sí, se puede. Nosotros tenemos pacientes que, mira, hoy ya no es mi paciente. ¿O sí se hace? Porque termina siendo, a ver, es fácil, hay que hacer todo un tema, no sé cómo explicarte. Hay instituciones e instituciones, hay familias y familias, hay escuelas y escuelas. Yo creo que parte por este compromiso, por este acompañamiento que se le hace de muy chiquito a esta persona con algún tipo de condición. Nosotros tenemos en el centro casi 50 niños que están integrados en escuelas comunes. Sofía es una que termina su 6º año en un secundario
y donde está dentro del trastorno del espectro autista. Aymara se recibió de profesora en educación especial y tiene retraso madurativo, o sea, nosotros no somos quién para poner techo. Los techos nos ponen ellos nos dicen hasta dónde nosotros tenemos que llegar y todas esas cosas. Y la detección temprana es tan importante porque es quien te va diciendo hasta dónde los chicos pueden llegar. No es lo mismo intervenir en una persona de 10, 7 años que intervenir a alguien que comienza a los 2 o al año. Por eso, esto que yo te decía hoy, que es importante que el Estado invierta, porque el Estado se va a ahorrar. Claro. Y esto de pensar que hay especiales son las pizzas, las empanadas y esas cosas. No sé, yo en mi mente tengo pensado una inclusión de que nosotros tenemos que ser como un andamiaje y tiene que ser algo flexible, cosa que la persona, si la persona con una condición, sea cual fuere, necesita en un momento estar en una educación especial, vuelve de vuelta a este especial que a mí no me gusta, tenga que estar, pero que pueda pasar en cualquier momento a la educación común. Yo creo que hay muchas cosas que mejorar. Hoy en la escuela especial el chico termina en la secundaria y la libreta no te sirve, entonces no cancillarlos ahí porque no somos quién, no son un número, son personas. Porque además cumple el rol inverso, porque a la ENGAU los querés incluir, pero lo excluyen la documentación, lo excluye la libreta, Claro. lo excluye... Todo, o sea, son cosas que hay que mejorar y que están a tiempo, o sea, me parece que, pues yo te decía hoy que en la Argentina tiene muy buenos profesionales donde se implementan muchas cosas y se hacen muchas cosas silenciosas a la hora de la inclusión y hay que hacerlas, o sea, nosotros cuando llevamos a los chicos a Mar del Plata nos miraban hace 2 años los llevamos a conocer el mar, nos miraban como bichos raros. Cuando a mí se me ocurrió, tenía 20 años y le llevaba al boliche a mis pacientes con otro profe, nos miraban, Equinoccio, te estoy hablando hace cuánto tiempo, nos miraban como que si fuéramos, no sé, ¿y por qué esa persona no puede ir al boliche, no puede ir a la peña, no puede sentarse como una pizza como nos sentamos vos y yo en Junín? Me parece que la inclusión es mucho más allá, por eso te decía lo importante que es la familia que acepte y el acompañamiento de los profesionales ahí para que la familia pueda pasar todo este duelo que no es fácil. ¿Y qué rol cumplen las familias una vez que están metidos en el baile en defensa de los derechos? Porque también acá es un poco eso, ¿no? Una cosa es la que te toca, la diaria, la familiar, y otra cosa es el derecho, que ya es una cosa más colectiva, ¿no? ¿Vos ves que hay un cambio ahí? ¿Las familias, qué pasa con las familias? Porque vos tratás con muchas familias. Sí, hay un cambio, o sea, hay muchas familias que tienen miedo de alzar la voz, porque hay muchas... hay por parte del Estado, de las obras sociales, que amenazan que si la familia levanta la voz no le dan la prestación. Entonces uno también se pone en ese lugar de por qué muchas veces no acompañan. ¿Y qué sería levantar la voz? Acompañar. ¿Pero por qué esa amenaza, digamos? ¿Levantar la voz porque hay algunos incumplimientos, digamos? Claro, o sea, mirá, cuando fue el tema acá en Corrientes, me acuerdo que hay obras sociales que si veían que estaba tu expediente, lo encajonan. Con el tema de IOFA, que hay un problema a nivel nacional, me tocó ir a hacer un abrazo en Buenos Aires y entregar petitorio en junio y primero íbamos a ir todos ahí y después me mandaban por privados que lo amenazaban, que si iban le metían preso a la gente porque son activos, lo que IOFA de la obra social de las Fuerzas Armadas. Entonces está el miedo también, pero yo creo que hay una conciencia colectiva de que los derechos somos los papás los que tenemos que salir a pelearla, como lo han hecho. La ley 24.901 fue porque los padres lucharon, de ahí sale la ley. La ley 22.431 fue por la lucha de los padres y hoy seguimos en esa lucha, o sea, los papás siempre luchamos y hoy creo que está esta lucha, solamente que hay algunos que alzamos la voz más fuerte y otros que acompañan, pero sí hay una mayor conciencia de que hoy más que nunca tenemos que estar todos unidos. Y como presidenta de la Asociación de Prestadores de Discapacidad, ¿cuáles son las principales demandas ahí en un colectivo, en una institución como esta?
No, y nosotros venimos, se forma en el 2020 la asociación en plena pandemia y la verdad que siempre fue apoyar a las familias, defender los derechos tanto de las personas con discapacidad como el prestador, porque nosotros somos un andamiaje, es un eslabón muy fundamental en la vida de esa persona que tenga algún tipo de condición y defender los derechos. La verdad que me encantaría poder hacer todo lo que la asociación tiene como objetivo, el brindar charla, el de asesorar, el de estar haciendo un montón de cosas. Pero desde que se formó la asociación no paramos de defender los derechos tanto de las personas con discapacidad como del prestador. Y hoy más que nunca estamos también ahí defendiendo, porque la verdad que ver cómo se pisotean, cómo las leyes no les interesan, y nuestros hijos son de acá, la Argentina, no son de un país vecino, claro, ni nada por el estilo. Nuestros hijos votan, y también esto a conciencia, porque ellos saben, claro, a quién, y hoy están muchos con sus derechos. Ellos están pidiendo que no se queden sin su centro, que se les respeten su prestación. Claro. Ellos son conscientes, porque también nosotros eso le inculcamos, ¿entendés? Que mi hijo en la escuela llegó a decir en un momento, en el 2 de abril, me acuerdo cuando me dice el equipo donde iba, el equipo interdisciplinario de ahí, que él llegó a decir que tiene trastorno del espectro autista, por eso en su momento. Cuando ellos logran aceptarse con sus habilidades o dificultades, afrontan lo que quieran. Claro. Y eso es lo que nosotros buscamos y bueno, lamentablemente seguimos en esta lucha. Claro, porque se retraen derechos en vez de poder avanzar hacia y la verdad que mayor calidad. Totalmente. Y bueno, justamente en este momento el área de discapacidad está envuelta en una disputa política, digamos, con el gobierno nacional, presupuestaria, cae como en la grieta también, digamos. Sí. ¿Qué pensás de todo esto? Tengo varios calificativos. Vos decís lo que quieras. No, te agarra impotencia. El martes, la marcha que tuvimos por no al veto, que yo estaba en Buenos Aires, fue impotencia, bronca. Nunca me imaginé que iba a haber tanto operativo en mi vida, cuando nosotros no estábamos haciendo nada, más que tomando mates, hablándonos, estando con la familia, y venir ellos que nos empujen, y luego que nos acorralen como un ganado. Ahí te das cuenta cómo piensa este gobierno nacional. La verdad que yo vengo peleando con todos los colores políticos, esté quien esté, porque discapacidad no mira el color político ni nada, porque le puede tocar a cualquiera, es transversal, pero esta gestión nunca pensé que iba a ser tan cruel en la manera en que se dirige hacia nuestros hijos, donde dicen que por un error de tipeo, según el cociente intelectual, es idiota, imbécil, retardado, y tardaron 4 meses que se derogue esa resolución, y que en una reunión en Spagnolo, el 24 de marzo, me dice, disculpame Gilda, fue un error. Le digo, no, yo te acepto la disculpa, pero el daño está hecho, porque nuestros hijos no son ni idiotas, ni imbéciles, ni retardados. Eso fue como retroceder, como, no sé, antes que yo me ponga a estudiar esto, más de 30 años. Que cuando el presidente se enoja por Twitter, trata de mogólico, trata de autista, nos duele, porque es como que nos están señalando algo que nuestros hijos no tienen por qué estar diciendo el tipo de condición que tengan, ¿no? La verdad que es cruel. Yo nunca vi una gestión que ponga, a ver, estos trolls que entran y le empiezan a decir, andá a Cuca. Yo no soy ni Cuca, ni amarillista, ni rosadista, ni nada. Acá defiendo a muerte los derechos de las personas con discapacidad. ¿Hay personas que le dicen eso? Sí. Yo estuve en medios nacionales y entran estos trolls, no sé cómo lo dicen, y te empiezan a decir, ni siquiera googlean, porque yo a la gestión anterior le puse carpa, he tomado el Ministerio de Economía y esas cosas duelen, la falta de empatía que hay. Claro, porque es como un poco como decís vos, ¿no? Es como que ciertas personas piensan como que están, como que no hay mañana, ¿no? Como que mañana no puede tener un accidente y queda discapacitado por un accidente, o no puede sobrevivir algo. Y bueno, y esta ley de discapacidad, que es un poco lo que está en debate ahora, recordemos que se aprobó en el Senado el 10 de junio, la ley de emergencia de discapacidad hasta el 27, el presidente Milei la veta el 4 de agosto,
Este proyecto, corregime, propone regularizar los pagos a los prestadores, actualizar aranceles, reformar pensiones no contributivas, entre otras cosas, ¿no? El gobierno rechaza la iniciativa llamándole regresiva, asistencialista y el consabido costo fiscal, que está visto que para otros sí hay y para los discapacitados, por ejemplo, no hay. Totalmente. ¿Conversaciones políticas ustedes tuvieron? Los legisladores correntinos, por ejemplo, primero acá, ¿no? Los correntinos se acercaron a ustedes, ¿van a sostener la ley? ¿Qué le dicen? Ninguno se comunicó conmigo, pero es fácil buscar mi número y lo tenés. Tampoco pido que vengan a hablar porque soy una laburante igual que cualquiera, pero yo creo que tienen que acercarse a la gente, preguntar cómo está cuál es el problema real. Yo creo que el gobierno está mintiendo porque lo escuché el otro día hablar y habla solamente de pensiones no contributivas, cuando la ley es todo lo que vos nombraste, es para que la persona no se quede sin la prestación, los centros no se cierren, el prestador siga trabajando y siga brindando una prestación de calidad, no que sea cantidad y que la prestación no pasa a ser un privilegio, sino que es un derecho. Yo le digo a todos los diputados que sigan teniendo la mano levantada, porque la salud no se negocia, y esto es salud. Esto no entra solamente en una prestación con la fonoaudióloga, estamos hablando de medicamentos por ejemplo, la otra vuelta cuando hice este recorrido que todo el mundo me decía que era una loca, recorrer 395 kilómetros, un remisero me llevó y me dijo que su mujer tiene esclerosis múltiple, en los cuales peleó mucho con la obra social y cada ampolla sale 11 millones de pesos. ¿Quién tiene 11 millones de pesos hoy? Nadie. Eso cubre la ley 24.901. Los papás hoy viralizan los casos, viralizan para poder juntar, para poder llegar a tener ese medicamento. Leía el caso de Juana, donde su hija tiene leucemia, que está en el Garrahan, y que le sacaron la pensión porque no se presentó. O sea, me parece que están en otro planeta y no tienen en cuenta las familias, dónde viven estas familias, porque son familias que vienen con su historia y no podés salir de un tratamiento que estás haciendo en el hospital para presentarte. Preguntá, le sacaron la pensión no contributiva. O sea, yo no creo que esos 110.000 que dieron la baja, obviamente debe haber truchas, sí, pero ¿cuántos de esos hay que tienen discapacidad y que no se pudieron acercar porque o no podían o porque no le llegaron la notificación? Creo que el presidente sabe mucho de números, debe ser un genio en economía, pero nada de genio en tener empatía, porque nunca se puso en el zapato que pasamos nosotros cuando te dicen que tu hijo tiene una condición, cuando te dicen que tenés que hacer interconsulta a tal provincia y la obra social no te la quiere dar porque no tiene el convenio con esa institución. No pasa lo que pasamos nosotros cuando nuestros hijos están con un estrés social y vos tenés que quedarte semanas internado junto a tu hijo, o cuando te dice la escuela no tiene el perfil. Él no pasa eso. Yo creo que ellos tendrían que acercarse un poco más al colectivo, a la familia, preguntarnos y no estar tan blindado, porque atrás de ese Excel debe ser divino esos ceros que ellos ven 0, 0, 0, pero nosotros no vamos a crear un déficit fiscal, porque es muy poquito lo que tienen que hacer. Y en vez de darle tantos beneficios a otros sectores, yo creo que podrían invertir en discapacidad y tener un poquito de humanización, que es lo que le falta a la gestión, y escuchar y tener empatía. No se puede agregar más nada a lo que dijiste, pero trajiste un papel. ¿Qué es ese papel? Son los valores que para que la gente conozca, porque yo le escuché a Spugnolo cuando llego a Buenos Aires, él justo sale en un programa y dice que el prestador quiere más plata. El prestador nos quiere más plata. Nosotros no funcionamos con una batería, yo estoy en los dos lados de la vereda, vos bien lo dijiste. Nosotros no funcionamos con una batería y el que transporta a personas con discapacidad, su auto no anda a pila, ni nada. El valor del kilómetro, para trasladar el kilómetro, el valor es 541 pesos con 76 centavos. La maestra de apoyo, que está entre 40 y 80 horas mensuales, es por mes
307.654,34 centavos. El valor de apoyo de la fonodióloga, la kinesióloga, es 12.370,61. Nosotros no cobramos a mes vencido, nosotros cobramos a 60, 90, 120 días. Y hay deudas del 2024, hay deudas de obra social. A mí el 14 de julio me pagaron una factura de octubre del 2020. ¿Cómo hacemos nosotros para poder llevar el sustento a nuestra casa? El pagar las cuentas. Porque a nosotros el arca, si vos no estás al día, te corta y no podés facturar. Nosotros también aportamos al país y somos los más castigados. Yo creo que pagan justo por pecadores y me parece que la recomposición de aranceles es esencial, porque la persona que se queda sin el hogar, estamos hablando de padres capaz que ya no están más, hermanos que sean mayores, ¿y dónde van a ir esos chicos si el hogar se cierra? O el centro educativo, los chicos te dicen, no quiero quedarme sin el centro, porque tienen su lugar de pertenencia. Yo te escuchaba el otro día y se nos fue el tiempo, pero te quiero hacer esa pregunta porque te escuchaba el otro día diciendo eso, y claro, cuando uno se pone en situación de pensar eso, ¿qué pasa cuando los chicos, por alguna razón, se quedan sin padres? Se quedan sin hermanos, se quedan sin gente. ¿Qué pasa si el Estado se retira así? ¿Qué va a pasar? Es la pregunta del mayor, del millón. Y si no tienen un Estado presente, ¿a dónde van a ir? Por eso me parece que hay una falta de humanización, no están pensando que estos son personas y como personas tienen derechos. Y como te dije, la salud y el derecho no se negocian. Y vamos a estar ahí al pie del cañón porque hay muchas cosas por hacer y esta gestión la está peiteando mal, muy mal. Esperemos que nuestros legisladores mantengan sus manos levantadas. Esperemos, si no le vamos a estar escrachando con nombre y apellido, porque es fácil sacarte la foto, pero es ahí donde ellos tienen que defender los derechos del correntino y los diputados y senadores los derechos del pueblo. Marce, muchas gracias. No, gracias a vos por el espacio. A usted también gracias por estar ahí. Recuerden que este y los demás episodios se pueden ver en el repositorio digital eduardoymedoledesma.com del Diario Litoral y todas las semanas por este canal. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Thank you.